querido amigo Alfredo, Tani, compañeras, compañeros. Primero, felicitar al equipo que está trabajando en esta actividad, que ha trabajado en esta actividad. Kelly no ha sido un intelectual, Kelly no ha escrito un libro, Kelly seguramente no dio una conferencia académica, pero sin embargo Kelly fue el artífice de esta biblioteca. Lo que nosotros no hacemos, lo que muchos intelectuales del partido ni siquiera tuvieron la iniciativa de hacerla, lo hizo él. Este es un mérito extraordinario que nos demuestra la importancia que tiene para el revolucionario el formarse, el capacitarse, el estudiar. Yo lo conocí a Kelly en 1969, cuando después de la sexta conferencia tuve que trasladarme a Lima. En esa ocasión nuestro partido aquí era muy débil. Teníamos solamente 2 células: el partido y los círculos de la juventud en San Marcos. Y una de esas células estaba integrada por Kelly. Nunca a lo largo de la historia de mi relación como dirigente con él, lo vi dudar, lo vi vacilar, lo vi confundido frente a su pertenencia política. Él y el partido estaban identificados, eran una misma cosa. Creo que ese espíritu del partido, ese espíritu de pertenencia a un partido, de identidad con el partido, sentirse el partido, es una cualidad que hay que recordarla y que hay que hacer que se difunda para que las nuevas generaciones lo entiendan. Recordarán ustedes esa expresión que se le atribuye a Brecht, aunque otro dice que no es de él, cuando se refería, decía: se puede ser revolucionario un día y se puede ser buen revolucionario, se puede ser revolucionario más tiempo y se puede ser mejor, pero solamente son revolucionarios de verdad aquellos que luchan toda su vida. Y él murió comunista, soñando con el ideal que tuvo desde los inicios, sabiendo que la lucha no era lo que en su resultado no era lo que él hubiese deseado, que esa revolución soñada pudiese cristalizar pronto, sabiendo que esta es una tarea larga de generaciones seguramente, pero que era inevitable y que era hermoso vivirlo. Kelly era un hombre con una enorme solidaridad. Esa anécdota que cuenta Gregorio Santos, de que tuvo dinero y podía gastarlo de la manera más fácil, haciendo que todos pudieran comer y disfrutarlo, era uno de sus rasgos. Él no tenía el sentido del dinero, no tenía el sentido de la pertenencia económica. Por eso es que pudo irse a Cajamarca, pudo estar en muchos lugares y jamás pensó si podía tener un hogar o tener un lugar donde reposar que fuera suyo. Y era solidario, con una solidaridad transparente, sin condiciones, sin esperar nada. La solidaridad fluía en él de una manera natural. Y esta es otra cosa que nos falta asumir, que debe ser un rasgo sustantivo del ser comunista, que es el otro elemento cualitativamente distinta de lo que es ser representante de un sistema como el que tenemos, donde prevalece el individualismo, el afán del lucro, el egoísmo. Una segunda anécdota:
Yo viví un tiempo dentro de los muchos lugares que vivía acá en Lima, porque éramos errantes, porque no teníamos un local, porque no teníamos una casa estable, hasta que consiguió él una habitación en la cual había vivido su hermana y su familia, y luego se fueron al Callao. Allí viví un tiempo, allí tuve una biblioteca pequeña, y ocurrió que en un determinado momento, cuando yo estaba de viaje, la dueña, supongo para sacarnos del lugar, había llamado a la policía indicando que ese era un lugar de terroristas. Y lógicamente lo encontraron a él, y como consecuencia de eso estuvo preso 9 meses. Y yo tuve que pasar a la clandestinidad mayor de la que ya tenía por mucho tiempo. Ahí desaparecieron muchos libros, desaparecieron todos los archivos que tenía acumulados, pero él estuvo en la cárcel y jamás se quejó de eso. Jamás recordó siquiera que ya está en la cárcel. Es otro ejemplo también de lealtad, de compromiso, de solidaridad. Kelly era carpintero, un carpintero especial que tenía sus anécdotas también. Les cuento una para que les pareciera quizá descabellada también. Él decía que trabajaba con un empresario carpintero que era, si no recuerdo mal, checoslovaco, de por allá, en su origen, que era un tipo alto y que podían consumir pollos en cantidad. Habían hecho una competencia y él había consumido 7 pollos en una sola jornada. Él estaba convencido de que era cierto. Le decía: debes haber confundido los pollos con las palomas. Pero él era convencido de que eso era cierto, de que él era capaz de hacer eso. Era borrachón, amigable. Yo creo que si hemos de hablar de un comunista en el verdadero sentido de la palabra, uno de esos comunistas es que, y por eso hacen bien en hacer estas jornadas sin valorarlo, porque su conducta, sus valores, sus compromisos, su identidad, repito, con el partido, es ejemplar. Deberíamos hacer algún material para educar a las generaciones nuevas, sobre todo ahora, donde hacer política se mira de otra manera. Hoy los compañeros se entusiasman por una candidatura, se entusiasman por un cargo de partido, aunque no cumplan después sus responsabilidades. Hoy día, cuando se tiene que ir a un lugar, lo primero que se pide es ver quiero el pasaje más el hotel y todas las garantías de un desplazamiento fácil. En esa época no teníamos nada de esto. En esa época a veces vivíamos con un plátano y un pan en el día, y también con él, y jamás le escuché quejarse, jamás lamentarse, jamás decir que es una desgracia la situación en que me encuentro. Y recuerdo muy bien que como en esa época no teníamos casi nada, nuestras reuniones las hacíamos en las calles y cuando había algún recurso en los cafés. Un lugar donde íbamos y donde encontrábamos refugio, y donde encontrábamos un lugar donde trabajar y sacar nuestra propaganda en mimeógrafo, era la casa de su madre en Comas. Una anciana extraordinaria,
paciente, tolerante, que nos atendía como hijos. Esa era nuestra imprenta. Ahí nos sentíamos en casa. Por eso, al recordar a él, recuerdo también a su madre. Eso fue Kelly. Aquí, el mejor mérito, el mejor reconocimiento, el mejor recordatorio que podemos hacer de Kelly no es estas actividades con todo lo importante que es ir a esa biblioteca y leer. Y lo que yo siento es que no vamos. La veo vacía. Kelly era muy dadivoso. Yo recuerdo que conseguíamos libros, novelas, y un día vengo y digo, ¿cómo están? La mitad de ellas faltaba. Y tengo una larga relación de las personas que habían recibido libros y no las devolvían. Y eran gente de partido, algunos hasta dirigentes. Y no sé si lo habrán devuelto hasta ahora. Debiéramos cuidar esos libros, proteger esos libros. Entonces yo les pido que en lugar de dar vueltas por acá, porque observo camaradas que dan vueltas y vueltas, vayan, lean una novela, una historia, una biografía. Y si no encuentran los libros que sean, digan, no hay esto, para ver cómo lo conseguimos. Yo creo que es el mejor homenaje que podemos rendirle a Kelly. Demostrarle que sí, no nos contentamos con ser lo que somos, que queremos ser más, que tenemos que elevarnos, tenemos que enriquecer nuestros conocimientos. Por eso en esta ocasión quiero rendirte mi homenaje, mi afecto, y si no fui al cementerio es porque a mí me cuestan emocionalmente mucho esas actividades. No es que no quisiera ir, me es difícil emocionalmente, o me hubiese sido difícil emocionalmente estar allí. Pero por él toda mi admiración, mi afecto, mi reconocimiento, porque fue un gran comunista. Gracias.